adelante. Agradeceros mucho la presencia, que no es complicado, o sea, es complicado más bien con esta calor. Y nada, esperamos que podamos tener una presentación digna y que sobre todo disfrutéis del relato. Bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación sobre nuestra editorial, ¿vale? Nuestra editorial Con M de Mujer fue una editorial fundada en Sevilla en el año 2021 aproximadamente, en la localidad de Santiponce. Llevamos más o menos pues, unos 4 años y pico publicando y dando una oportunidad a autores y autoras emergentes que tienen un buen proyecto y que creemos que son dignos de tener una opción más allá de la autopublicación dentro del panorama literario nacional. Y es por ello que nos embarcamos en este proyecto. Parece que fue el mes pasado cuando Carmen vino a verme a la oficina y a presentarme, bueno, realmente yo nos había presentado el proyecto editorial, ya habíamos valorado internamente la novela histórica que nos presentaban. No tenemos mucho de novela histórica y encima es un novelón, por lo tanto quisimos seguir adelante con el proyecto y bueno, parece que fue el mes pasado cuando vino a verme a la oficina, que quería firmar el contrato en persona. Nosotros normalmente, pues, al tener muchos autores y autoras, sobre todo de la zona de Madrid, pues todo es telemático, ¿no? Y quiso hacerlo presencial, mira, estupendo, ¿no? Porque así es por lo menos mucho más fácil de conectar a parte del WhatsApp. Y la verdad que bueno, estamos muy contentos del proyecto. Hemos hecho lo imposible, la imprenta ha hecho lo imposible porque podamos presentar el libro esta tarde. Ayer al mediodía se lo estaba comentando, me llamaron desde la imprenta de Madrid y me dijeron que los libros no salen. ¿Cómo que no salen? Los libros no salen, Luis. No hay tiempo material. Nos lo dijiste hace 3 días laborables, no hemos podido sacar los libros. Y nada, y al final, en fin, llevo muchos años en esto y lo bueno es de verse favores y al final, pues, una imprenta de Mairena del Alcor me la ha sacado y afortunadamente estamos aquí con 60 libros que ni siquiera contábamos con ellos y bueno, y espero que sea una lectura ideal para el verano, que la disfrutéis mucho y que sobre todo os entretenga como nos ha entretenido a nosotros. Así que nada, como yo no soy el protagonista esta tarde, aunque parezca que sí, pero no lo soy, doy paso a la autora para que nos cuente cómo ha sido el proceso y el proyecto de esto que al final se llama libro y disfrutéis mucho del evento. Muchas gracias. Evidentemente, Luis, muchísimas gracias por confiar en Cadena Rota, por esa acogida que me has dado siempre, la verdad que entrañable y he trabajado muy bien con tu gente. Ha sido fácil el trabajar con ellos, el trabajo, porque me gusta más trabajo que da, nunca mejor dicho, el reescribir y el editar, no es ya solo escribirla, sino pulirla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nació Cadena Rota? Pues antes de la pandemia yo estuve en una presentación de un libro que estaba Ana Pérez Luna, estaba Mercedes de Pablo y estaba Carmen Otero, la hija de Manuel Otero Luna, el dueño del Hotel Inglaterra. Y entonces en esa presentación Carmen Otero nos habló de un artículo que había escrito de la emperatriz Elizabeth que había estado en Sevilla. Entonces, bueno, por mi edad, que muchos de los que estáis aquí compartiréis conmigo, nuestro ídolo de pequeña, nuestra estrella era Sisi. Porque bueno, mi madre me compraba todos los libros de Sisi y yo me lo leí todo, lo que había para mi edad. Después el primer viaje así importante que ya hice saliendo de España fue a Viena, evidentemente, para ver todos los rincones de mi adorada Sisi, ¿no? Mi adorada Sisi, que tenía unas películas que también conocéis, que era una película, bueno, en 1955, creo recordar, en la que me gustaría recalcar que el director la rebautizó como Sisi con 2 S. Sisi se escribe con una S solo, porque a ella el diminutivo era o Sisi o mayormente ilícito. Su padre era el que le llamaba Sisi, pero ella era en familia, todos tenían un apodo de la familia. Y se quedó Sisi con 2 S, pero yo la he recuperado de todas maneras siempre hablo con así siempre, como Elizabeth, ¿sabes? En algún
padre le dice sí, o el marido y tal, ¿no? Entonces he intentado recuperar pues esa cercanía de cómo ellos se trataban en familia. Por ejemplo, el emperador para su madre era Franci, para ella era Fran, y la madre de Sisi era Mimi, la hermana era Gorrión, porque tenía una de sus hermanas, tenía una voz muy chillona. En fin, yo he intentado, sobre todo, darle a Sisi una humanidad y una cercanía que en esas películas almibaradas, vamos a decir, de aquella época, todos recordamos. Unas películas que ahora las vemos y son muy cursi, pero que históricamente son de las mejores que se han hecho, porque las nuevas versiones son bastante fantasiosas, entonces aquellas son bastante rigurosas históricamente. Entonces, ¿cómo surgió esto? Cuando yo aquel día escuché que Sisi había estado en Sevilla, dije, pues esto tiene un artículo, o tiene un relato, o tiene algo, ¿no? Llegó la pandemia y yo me decidí apuntarme a un taller literario con una librería de Sevilla, con Casa Tomada, lo hacíamos online, para mí aquello era cómodo y fácil, y llevo 5 años haciendo ese taller. Entonces pensé, me dijo la profesora, ¿cuál es tu proyecto? Y yo dije, sí, vamos. ¿Qué pasa? Que me dice, pero ella va a ser la protagonista, y entonces a mí me vienen las cosas mucho por flash. Entonces, mi abuela, Carmen, mi abuela materna, trabajaba en Casa Rubio un siglo después y le vendió un abanico a Victoria Eugenia. Entonces yo pensé, Sisi se quedó en el Hotel Inglaterra, que entonces se llamaba Fonda del Albergue. Salió a pasear porque llegó el viernes 4 de mayo de 1861 y estuvo hasta el lunes. Entonces salió a pasear, pasó por la calle Cierto y pasó por Casa Rubio, el de los paraguas y el de los abanicos, que ya estaba Casa Rubio un siglo antes, porque Casa Rubio tenía más de una paragüería y se vino enseguida. Y digo, pues ahí está mi abuela, yo la pongo un siglo antes y coinciden mi abuela y Sisi. Entonces digo, bueno, pues ya tengo 2 protagonistas, una sevillana y esta mujer. El siguiente flash, ¿cuál fue? Sisi nació el 24 de diciembre de 1837 y mi suegra nació el 24 de diciembre, pero de 1930. Y entonces, digo, nada, mi protagonista va a nacer un 24 de diciembre de 1937, pero en Sevilla, y la otra mía. Y van a tener un punto de encuentro que es en la Casa Rubio. Entonces, el primer capítulo que escribí fue el capítulo 27 del encuentro. Y ya después, a raíz de ahí, empecé a hacer una vida paralela de ambas con ese punto de encuentro en el capítulo 27. Claro, ¿cuál es el nexo de unión de las dos mujeres? Porque aparte de ese punto de encuentro no se iban a ver más porque eran vidas tan diferentes que era imposible que coincidieran. Entonces yo lo que hago es un recorrido en paralelo de ambas mujeres, con sus luces y sus sombras, para intentar que veamos que da igual donde estés, si eres emperatriz o eres una cigarrera, al final tienes los mismos problemas, de otra manera, con más dinero, con menos dinero, con más hambre, con menos hambre, pero al final la vida es tal cual. Entonces, ¿cómo empiezo yo a montar todo esto? Pues la historia de Sisi está hecha, está escrita, porque los hechos históricos son los que son. La parte de Sisi son hechos históricos ficcionados. Evidentemente la vida de Sisi es tan amplia y tiene tantas incidencias y tantas cosas que yo tengo que escoger detalles, ¿no? Entonces empiezo a seleccionar unos hitos que a mí me parece que son los más destacados, que a mí me gustan para humanizar a Sisi, porque cuando la leáis yo he intentado ser verosímil. Yo he usado mi verdad sobre lo que, como yo la veo. Evidentemente, Sisi era caprichosa, Sisi era un poco veleta, pero era una mujer como cualquiera de las que estamos aquí, que se casó con 16 años y fue emperatriz con 16 años, lo que eso tuvo que suponer, ¿no? Entonces, yo cojo los hitos que a mí me interesan de la vida de Sisi y los voy casando con la historia absolutamente ficcionada de Hilda del Carmen, que es la otra protagonista. ¿Por qué Hilda del Carmen? Porque mi suegra se llamaba Hilda del Carmen. Mi suegra nació en Valparaíso. Cuando se vino aquí a España no le dejaron usar Hilda del Carmen y se llamó Matilde.
Hay una señora en el libro que se llama Matilde, porque mi suegra está en las dos. Realmente la protagonista es mi suegra con mezcla de mi madre, de mi abuela, y protagonistas secundarios, o bueno, personajes secundarios como puede ser Angelina, que es mi tía, que está aquí, que ella me contó una historia, yo la de mi tío, y un secundario se llama Angelina. Hay otra que se llama Emilia, la pispileta Emilia, veréis, que la menciono, y era mi tía Emilia, que era mi madrina. Es decir, nosotros tiramos de recuerdos, y ahí entre líneas de este libro hay muchos recuerdos de mi familia, míos también, evidentemente, y por eso se lo dedico a mis mujeres. Se lo dedico a mis mujeres, a las que están, a las que no están, y a las que tendrán que venir, porque también ahí pues hay cosas de mis sobrinas, por ejemplo, que bueno, que yo las tengo como si fueran mis 4 hijas, y entonces pues bueno, mis postizas, ¿no? Mis 4 hijas postizas. Y hay un poco de todo, por eso lo dedico a mi mujer. Entonces, casar los hechos de las dos protagonistas es complicado. Es complicado porque como autora yo tengo que tener un punto de vista omnisciente de que lo conozco todo, pero tengo que ir cogiendo el punto de vista de una y el punto de vista de otra, con la diferencia que hay entre la corte de los Habsburgo del siglo XIX y la Sevilla popular del siglo XIX. Y hay que darle el tono a cada una de ellas. Después hay personajes como Manuela, que también se llama Manuela por quien se tiene que llamar, que es su amiga y que es muy sevillana. Entonces, bueno, pues, si hay que usar el lenguaje andaluz, se usa, ¿no? Entonces, cada personaje tiene su estilo, evidentemente. No es lo mismo como Sisi habla con su marido que como Hilda habla con Freddy, que es su marido. Bueno, no quiero desvelar la historia para que lo coja. Pero sí os digo que fue muy difícil porque imaginaros los hechos históricos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, el capítulo 23, pues le puse por título Llegando a los 23. Me coincidía el capítulo 23 con que Hilda llegaba a los 23. Y ahora cuando caso el hecho histórico de Sisi con el hecho que pasaba en Sevilla, no me cuadraba. Se veía un año. Pues el título lo cambié, Llegando a los 22. Coincidía lo que yo quería, pero eso se va moviendo. O por ejemplo, sabéis que las obras son presentación, nudo y desenlace. Sisi murió con 60 años, no llegó a cumplir los 61, murió el 10 de septiembre de 1898, cumplía en Navidad los 61, entonces he hecho el nudo los primeros 20 años, la presentación nudo otros 20 años y desenlace otros 20 años. Eso lo tengo que casar con inventarme los hechos de Hilda, pero casándolo con hechos históricos. O sea, la documentación ha sido brutal. Porque, por ejemplo, yo había pensado que un personaje muriera de una manera. Pues lo tuve que matar antes. Porque no me cuadraba. Porque, claro, yo tenía que buscar puntos de inflexión y puntos de giro. Por ejemplo, si tenía un niño, pues tenía que casarlo con algo muy importante de Hilda para que tuviera más o menos una similitud en los puntos de inflexión, ¿no? Los puntos de giro de la novela. Entonces, os juro que ha sido muy complicado y de a veces tener que unir 2 capítulos para que me cuadraran el cuadrante que yo llevaba un Excel con las fechas, con incluso el número de páginas, el número de palabras y tal, para que me cuadrara más o menos, no contar mucho de una y de otra. Al final creo que ha salido un capítulo 2 más de Hilda que de Sisi. La historia de Hilda, ¿por qué surge fijándome en mi suegra? Mi suegra nació en Valparaíso porque su madre y su padre se conocieron en 1929 en Barcelona en la Expo. Entonces se conocen, ella era de Tomares, se fue allí. En Barcelona se conocieron porque se vinieron a la Expo de Sevilla. Vale, se vinieron aquí y ya después deciden irse a Chile. Y allí nace mi suegra, y tenía otra hermana, y la mujer bueno, no acaba de adaptarse a la vida de allí, eso está recogido en otro personaje y decide volverse. Todas esas experiencias que la abuela de mi marido vivió allí están recogidas en el personaje de Hilda y su familia. Entonces, la mujer se viene embarazada además de gemelo y ya se vienen a Barcelona y les coge la guerra civil. Eso es la historia real.
eso lo adapto yo a Hilda de alguna manera, y cuando veis a Hilda, veis a mi suegra y veis su madre y veis toda la historia de cómo surge esta mujer. Esa mujer tiene un recorrido por unas circunstancias que no os voy a develar porque si no os hago un spoiler, y entonces va forjando su vida, igual que Sisi va forjando la suya, con un nexo común que es la libertad. Sabéis que mi primer libro se llamó Con rumbo a la libertad, y el otro día me decía mi sobrina Beatriz, mira, el enlace, la palabra entre los dos libros es libertad, digo, con la segunda y con la que viene detrás también, libertad, hija. Porque aquí una buena amiga me dijo una vez, entre libertad e igualdad, me quedo con la libertad, porque ¿de qué sirve tener igualdad si no tenemos libertad? Y esa frase que me dijo mi querida amiga Teresa, se me quedó y la impregné en el primer libro, va impregnado este, y el siguiente ya nos avanzó más, ¿no? Pero el enlace es la búsqueda, el anhelo de libertad entre dos mujeres con dos vidas tan distintas, pero que en el fondo buscaban lo mismo. La historia de Hilda no os la cuento para que os sorprenda, ¿no? La de Sisi la sabéis, los padres de Sisi, no voy a contar entera la película, pero tiene su aquel, ¿no? Los padres de Sisi eran primos. La madre de Sisi eran 4 hermanas de 2 madres diferentes, y todas las 3 hermanas fueron una reina de Prusia, otra reina de Sajonia, y otra fue la madre de Francisco José, que no fue emperatriz porque convenció a su marido para que abdicara en ella. Ella fue la que peor matrimonio tuvo, porque la casaron queriéndose casar con Miguel de Portugal, creo que era, queriéndose casar con un portugués. La obligaron a casarse con su primo segundo, que era un bombino, y que como era de una rama dinástica inferior, le hizo a ella perder, bueno, pues si era, fijaros lo importante, si eras duquesa de Baviera era una cosa, y si bajabas eras duquesa en Baviera. Entonces ella tuvo que bajar de rango por casarse con su primo. El primo era como sale en la película. El primo vivía la vida, bueno, cuando la niña tenía un mes, lo dejó con la madre y se fue a la pirámide de Keops a tocar la cita. Vivía como quería, dilapidaba el dinero que tenía. Cada vez que venía, pues tenía un hijo más, pero además tenía familia alternativa. O sea, tenía otra señora con otros hijos, y él llevaba a sus hijos, a Sisi, a sus hermanos, llevaba a jugar con los otros hermanos. Entonces, bueno, tuvieron 10 hijos, de los que sobrevivieron 8. El mayor era Luis, que bueno, no voy a contar la historia de todos los hermanos porque si no, no salimos de aquí, pero la segunda era Nené, la famosa Nené de la película, Elena, que era la que estaba destinada a casarse con Francisco José. Esa historia la conocéis perfectamente. ¿Qué pasa? Que cuando Francisco José la ve, pues se queda prendado, lo conocéis perfectamente, pero es que ella tenía 15 años, había visto a su primo hacía 5 años, la primera vez, y la segunda vez, a los 5 años lo volvió a ver. Ella tenía una historieta de noviete con uno de los hermanos de Francisco José, con el tercero, con Carlos. Pero como el hermano mayor se enamoró de ella, pues el Carlos tuvo que aguantarse celoso. Ese Carlos, que sería el padre de Fran Ferdinand, que fue al que mataron, y empezó la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que firmó Francisco José, que firmó en 1916 y murió en 1918, perdón, en el 14, y murió en 1916. Y el sobrino es al que asesinaron y dio lugar a esto. Entonces, bueno, sabéis cómo es la historia porque lo habéis visto en las películas, se casan y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que Sisi es una niña y le llega de sopetón una niña que vivía en el campo, que corría descalza, que se llevaba todo el día montando a caballo, tenían un circo en el palacio y le gustaba hacer piruetas, o sea, una vida bucólica pastoril, y entonces la meten en un palacio enorme con un montón de responsabilidades, con un protocolo que era de los más duros de Europa, que tenía que aprender de pronto francés porque era el idioma de la corte, que tenía que aprender un montón de obligaciones y que además tenía que tener niños. ¿Qué pasa? Con 16, 17 años ya viene a la primera hija. Y la suegra, conforme le iban llegando niños, se los iba quitando porque decía que la niña era muy joven, que no lo iba
la cuida bien, que se tenía que dedicar a aprender a ser emperatriz y se llevaba bien. Hay que tener en cuenta que la suegra, que tuvo 4 hijos, tuvo una hija que se le murió con 4 años. Y entonces la mujer acogió a su nieta como si fueran propias. Entonces, el papel ese de Sofía, de la suegra, tan malvado que sale en las películas, sí lo era, pero tenía una justificación en cierta medida. Si queremos humanizar a la mujer, también era una emperatriz en la fondo. Y bueno, y sí era por lo que le dejaban ser. Sí había tenido un aprendizaje en su casa con su padre muy liberal, y ella estaba más por la República que por los Habsburgo. Y ella fue de las pocas que auguró que los Habsburgo caerían pronto. Ella es su hijo y su última hija. Entonces veían como algo muy antiguo y muy obsoleto el sistema dinástico autoritario, ¿no? Era un absolutismo en definitiva, ¿no? Y fue de las pocas que dijo, los Habsburgo van a caer pronto. Entonces ella tiene una vida que podemos decir de lujos, pero muy triste. En definitiva era una mujer absolutamente insatisfecha con la vida. Ella decía, si él hubiera sido sastre, porque ella estaba enamorada, dice, si él hubiera sido sastre, pues yo habría sido más feliz. Él estaba totalmente enamorado de ella, pero eso no quitó que tuviera un amante durante 15 años con la que tuvo varios hijos, después auspiciada por la propia Sisi, porque ya no tenían vida matrimonial ninguna. Estuvo hasta el final de sus días con otra actriz, lo iré viendo ahí. Entonces él tenía su vida alternativa, que era lo que se llevaba. En definitiva, la madre de Sisi la había tenido y le dijo a la hija, hay que aguantar, a un emperador no se le dice que no y tú te lo tragas y cada uno que tenga su vida, pero ella no lo soportaba. Y entonces, entre que tenía un espíritu melancólico, un espíritu que estaba siempre deprimida, que los pulmones no le funcionaban, cuál era la salida que ella veía, o bien porque el médico se lo recomendaba o porque ella lo convencía, era viajar. Y cada 2 por 3 estaba viajando, huyendo en definitiva de la corte, que no soportaba la vida de la corte. Entonces el primer viaje que hace es a Madeira, allí se llevó 6 meses, y a la vuelta de Madeira para en Cádiz. Entonces su cuñado Maximiliano, el hermano segundo de Francisco José, que recordaréis que fue el emperador de México al que fusilaron, se casó con Carlota de Bélgica, el hermano le había recomendado que fuera a ver Cádiz y Sevilla. Y entonces ella a la vuelta se para en Cádiz, allí la recoge el duque de Montpensier y su mujer, la llevan a Sevilla, se aloja en la Fonda de Londres y pasan un fin de semana. El sábado le organizan una corrida, el duque le ofreció quedarse en Santelmo, pero ella decía que no quería mucho pompa. Entonces le organizan una corrida de toros el sábado, a la que ella va, pero se sale en el cuarto toro porque no soportaba cómo trataban a los toros. El domingo se dedica a pasear por la ciudad y el lunes se vuelve a Cádiz. De allí va a Málaga, va a Gibraltar, va a Málaga, va a Baleares, y como no quería volver, no tenía ella mucho interés en volver, ella siempre iba por Trieste. Entraba desde Trieste, en el puerto de Trieste, hasta la Vía Libre. Decide irse a Corfú. El pobre María la estaba esperando en Trieste, pero ahí va, el pobre. Ya también vosotros valorad después y sacad vuestro juicio de cómo era cada uno de los personajes, si el pobre ella, la pobre ella, o cada uno tenía la vida de entonces también era la que era. Entonces, perdona, Carlos, ya vas por la página 388, ¿eh? si sigo un poquito más, no se me va a comprar el libro. bueno, porque se va a Corfú y a partir de ahí empieza a hacer viajes y viajes y viajes. Todo eso está recogido ahí, ya os digo, con un trabajo de documentación importante, pero lo importante es lo que entre líneas hay de la vida de 2 mujeres tan dispares, tan distintas, pero a la vez tan similares. Y bueno, porque ahí estoy yo de pequeña, ahí estoy yo de investigadora, y ahí están muchas de las personas que están aquí, a las que, por supuesto, quiero agradecer a todos los que han venido, porque también con el calorcito que hace desplazarse hasta aquí en tarde. Y nada, deseando que lo disfrutéis, deseando que el boca a oreja que funcione. Oye, me toca hacer un regalito para mi prima, pues un regalito para mi prima. Y bueno, esta era la
presentación, lógicamente, con Luis. Y bueno, pues a partir de ahora yo ya no soy dueña de este libro. Hasta aquí llego. A partir de ahora ya es de los lectores. Afortunadamente nos queda mucho. Hemos querido presentarlo ahora para que sea una lectura veraniega, pero después del verano pues nos quedan muchos eventos, entre ellos Dios mediante, pues tenemos la Feria del Libro de Sevilla, que probablemente no tengamos caseta, la Feria del Libro de Jerez de la Frontera, y esperamos que está en algunas otras, por supuesto pueda hacer eventos en Sevilla, en otras librerías aquí en provincia, y con suerte también pues puede hacer un evento con Casa. Así que bueno, es el comienzo de un camino, de un paseo, que no va a ser corto, pero sí va a ser muy difícil. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado del evento. Espero que sí. Y que entre mis ganas de conocer qué pasó sobre todo con Hilda, porque la otra está aquí. Pero bueno, hay muchos detallitos. Y aquellas que no hayáis comprado el libro todavía, os quedan algunos ejemplares y la autora estará aquí firmando los libros. ¿Vale?